El turno de la noche siempre había sido solitario, pero a Samuel le gustaba eso. Después de años intentando encajar en trabajos diurnos, se dio cuenta de que su naturaleza silenciosa y observadora combinaba con la madrugada. Era el vigilante nocturno de un viejo complejo industrial abandonado en las afueras de Detroit. Las fábricas se habían cerrado décadas atrás, pero aún había cierto valor en las ruinas. Máquinas olvidadas, estructuras metálicas y secretos que nadie más quería descubrir. Durante las primeras semanas, todo parecía normal. Las cámaras solo mostraban ratas cruzando los pasillos oscuros, y el único sonido que interrumpía el silencio era el viento silbando a través de las rendijas de los galpones. Pero, con el tiempo, Samuel comenzó a notar cosas extrañas. Puertas que él había cerrado aparecían abiertas. Las luces parpadeaban solas. Los objetos cambiaban de lugar. Intentaba convencerse de que era cansancio o olvido. Pero entonces, en la tercera semana, escuchó el primer susurro. Era un sonido débil, arrastrado, casi un silbido. Parecía venir del galpón principal, un espacio enorme donde antiguas líneas de montaje yacían cubiertas de polvo. Samuel siguió el sonido, linterna en mano, sintiendo los pelos de su nuca erizarse. Nada, solo el eco de sus pasos. La noche siguiente lo escuchó de nuevo, y esta vez venía de la oficina central, un espacio que evitaba debido al olor a moho y las pilas de muebles viejos. Cuando abrió la puerta, vio una sombra moverse rápidamente por el rincón del ojo. Pero, al girar la linterna, encontró solo oscuridad. La paranoia comenzó a instalarse. Samuel empezó a revisar las grabaciones de las cámaras todas las mañanas. En la pantalla en blanco y negro, vio algo que le hizo revolverse el estómago. En uno de los pasillos, mientras realizaba su ronda, una sombra larga y disforme parecía escabullirse detrás de él, desapareciendo en el instante en que él se volvía. Volvió a la cinta varias veces, intentando encontrar una explicación. La sombra no tenía dueño. Se movía sola. La semana siguiente, los ruidos se intensificaron. Golpes sordos resonaban por el complejo. Arañazos en las paredes. Voces susurrando en un idioma que no conocía. Cierta noche, mientras realizaba su ronda, la radio emitió una estática violenta, y una voz débil susurró: «Vete». El miedo comenzó a corroer su cordura. Dormía mal, con pesadillas de manos saliendo de la oscuridad para agarrarlo. Pero necesitaba el trabajo. Intentó ignorar las señales, actuar como si nada estuviera pasando. Hasta que, en una madrugada fría, todo cambió. La electricidad se fue. El complejo se sumió en una oscuridad absoluta. La radio se silenció. Samuel, atrapado en la oscuridad, sintió un frío anormal a su alrededor. Un olor a podredumbre invadió sus narices. Y entonces, el sonido de pasos, pero no los suyos. Levantó la linterna. La luz temblaba en su mano sudorosa. Al final del pasillo, algo se arrastraba. Alto, delgado, torpe. Su piel parecía hecha de sombras líquidas. No tenía ojos, pero Samuel sentía que lo observaba. La radio volvió a hacer ruido, y la voz susurró, ahora más clara: «Él te ve». Samuel corrió. Sintió el aire volverse denso, como si la propia fábrica estuviera viva, tratando de sujetarlo. Las puertas parecían más distantes con cada paso. Cuando finalmente alcanzó la salida, giró la manija con toda su fuerza y se lanzó afuera, cayendo al suelo de asfalto frío. Respiraba con dificultad, sudoroso, con los ojos fijos en el edificio sombrío. La ciudad dormida parecía otro mundo, distante de la oscuridad de la fábrica. Pero algo no estaba bien. El silencio no era normal. El viento no soplaba, ni los grillos cantaban. Y entonces lo sintió. Detrás de él, el aliento frío, el peso de una presencia sin nombre. El susurro, ahora dentro de su propia mente. Él nunca se fue. Samuel se levantó de un salto y corrió hacia su coche. Sus manos temblaban tanto que le costó insertar la llave en el encendido. Cuando lo consiguió, aceleró sin mirar atrás. Pero, por el retrovisor, juró ver una sombra moverse por la entrada del complejo. Nunca volvió. Renunció a la mañana siguiente y salió de la ciudad. Pero ni la distancia trajo alivio. En el primer hotel donde se alojó, la electricidad se fue de madrugada. En el segundo, la televisión hizo ruido sin motivo. En el tercero, la radio del coche se encendió sola y, entre estática y silencio, escuchó su nombre susurrado. No hay escape de algo que se esconde en la oscuridad. Algo que ahora conocía su nombre, su rostro, sus miedos. Samuel sabía que no importaba cuántas ciudades cruzara,
cuántas puertas cerrara. Esa cosa lo siguió desde la fábrica. Y, en cada noche en vela, aún escucha ese susurro reptando en su mente. El miedo que se apoderaba de Samuel no lo abandonaba. Cada ciudad que visitaba parecía ser solo una pausa, un intervalo entre la pesadilla que lo perseguía y la próxima escalada de la paranoia. Pero lo que más lo aterrorizaba no era el hecho de que la cosa lo perseguía. Era la creciente percepción de que, tal vez, no fuera una entidad aislada, sino parte de algo mucho mayor y más antiguo de lo que él pudiera comprender. Cada noche sentía una presencia más fuerte, más opresiva, como si el mismo aire estuviera impregnado de una maldición invisible. No se atrevía a dormir en lugares desconocidos, pero el agotamiento comenzaba a volverse insoportable. En la habitación del hotel, cerraba las cortinas y se acurrucaba en la cama, con los ojos fijos en la puerta, esperando escuchar el sonido de la radio encenderse o ver la sombra aparecer en el rincón de su campo de visión. Las noches eran largas, interminables, y él sabía que la cosa siempre estaba allí, acechando. Durante el día, intentaba mantenerse ocupado, pero el vacío, el silencio de las calles desiertas, también lo incomodaba. Las sombras parecían más densas bajo la luz del sol. Una de esas mañanas, mientras tomaba un café en una cafetería aislada, Samuel comenzó a hablar con el camarero, un joven de aspecto distraído, casi absorto. El camarero hablaba sobre el lugar donde vivía, un pequeño pueblo apartado, y comentó sobre el extraño evento que ocurrió en las fábricas en los años 80. Mucha gente dice que el lugar está maldito, dijo, sin mirarlo directamente a los ojos. Algo pasó allí, una historia de la que nadie habla, pero que todo el mundo sabe. Esas palabras llamaron la atención de Samuel. Su mente, ya llena de fragmentos distorsionados de recuerdos y miedos, captó lo que parecía ser una clave, una pista hacia algo más profundo. Las ruinas de la fábrica, el miedo que se arrastraba, todo eso parecía encajar. Sintió como si apenas estuviera comenzando a comprender lo que había sucedido allí, en el complejo abandonado, pero la respuesta aún estaba fuera de su alcance, escondida en la oscuridad. Decidió investigar, pero no de manera convencional. En lugar de buscar información sobre el complejo en bibliotecas o en Internet, se acercaría a aquellos que habían sido afectados por la misma maldición. Pensó en los extrabajadores de las fábricas, en las familias que habían vivido en los alrededores, en las historias que circulaban por las esquinas. Aquellos que sobrevivieron a ese infierno tenían algo que decir. Viajó hasta Detroit, con el único objetivo de encontrar a alguien que supiera más sobre lo que realmente había pasado en esa fábrica. Encontró a un viejo que, con su mirada cansada y desilusionada, parecía guardar todas las respuestas, pero tenía miedo de revelarlas. «Es mejor olvidar», dijo el hombre, mirando hacia todos lados, como si alguien lo estuviera vigilando. «Vi lo que pasó allí, y nadie más debería saberlo». Pero Samuel no se rindió. Insistió hasta que el hombre, finalmente, y a regañadientes, le contó sobre los experimentos secretos realizados durante los años 70 y 80. Las máquinas, aparentemente inofensivas, se usaban para pruebas de nuevos procesos industriales, pero lo que nadie sabía era que el complejo había sido transformado en un laboratorio encubierto, con experimentos de control mental, tortura psicológica e incluso rituales ocultos realizados por personas que parecían vivir al margen de la ley. El viejo relató una noche en particular, una noche en la que algo salió mal, algo que ni siquiera ellos, los responsables de los experimentos, pudieron explicar. «Dicen que jugaron con fuerzas más allá de nuestra comprensión», murmuró el hombre, con los ojos llorosos, como si estuviera reviviendo el recuerdo. Los trabajadores comenzaron a desaparecer, uno por uno. Algunos volvieron, pero eran diferentes, y otros nunca volvieron. Samuel sintió un escalofrío recorrer su columna. Eso no explicaba por completo lo que estaba viviendo, pero las piezas comenzaban a encajar. Necesitaba volver al complejo. Necesitaba entender lo que sucedía allí de una vez por todas, aunque fuera lo último que hiciera. En la madrugada siguiente, condujo hasta las ruinas. La fábrica estaba aún más desolada de lo que recordaba, cubierta por una espesa capa de nieve que parecía devorar los sonidos a su alrededor. La atmósfera estaba pesada, cargada de una energía opresiva. El frío era cortante, pero Samuel no lo sentía. El único sonido era su respiración agitada y los pasos resonando en las enormes cavernas de metal. Entró al edificio por la puerta principal, la misma por donde había huido meses atrás. La sensación de estar siendo observado era más fuerte, casi palpable. Las luces, o lo que quedaba de ellas, parpadeaban en las paredes de concreto, proyectando sombras largas y distorsionadas.
Samuel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero continuó, decidido a llegar hasta el final. Cada pasillo parecía más oscuro, más impenetrable, y el ambiente parecía haber cambiado desde la última vez que estuvo allí. Había una sensación de que la fábrica estaba viva, que sus pasillos se movían, se ajustaban a su alrededor. Siguió hasta la oficina central, el lugar donde todo había comenzado. Cuando entró, algo lo hizo detenerse. El aire estaba diferente, más denso. Las paredes parecían pulsar. Y entonces lo vio. Al fondo de la sala, en una esquina que nunca había notado antes, había una puerta. No estaba allí antes. Se acercó lentamente, el corazón desbocado. La manija estaba fría, como si hubiera estado expuesta a la intemperie durante años. Cuando la giró, una extraña sensación lo envolvió, como si hubiera sido transportado a otra dimensión. Al otro lado de la puerta ya no había más fábrica. No había más ruinas. Era un vasto espacio oscuro, con el suelo de tierra batida. Las sombras danzaban en las paredes, y el susurro que él conocía bien se intensificaba. El TV, susurraba la voz, ahora más clara que nunca. Samuel sintió el suelo temblar bajo sus pies. Las sombras comenzaron a moverse de manera independiente, deslizándose y extendiéndose hacia él. Intentó regresar hacia la puerta, pero había desaparecido. El pasillo detrás de él estaba vacío. Estaba atrapado. Y entonces vio la figura acercándose desde las sombras, una entidad con la misma forma disforme. Su piel de sombras líquidas retorciéndose como si fuera una cosa viva, una criatura que había sido forjada en las tinieblas. «No puedes escapar», susurró la voz dentro de su cabeza. Él nunca se fue. Samuel sintió como su cuerpo se paralizaba. La criatura estaba justo frente a él ahora, sus ojos sin pupilas, como agujeros negros. Intentó gritar, pero no pudo. Sintió un dolor agudo en la cabeza, como si algo estuviera penetrando su mente, arrastrando sus pensamientos hacia un vacío absoluto. Y entonces todo se oscureció. Cuando Samuel despertó, el primer sonido que escuchó fue un grito ahogado, distante, como si fuera el eco de algo terrible e indefinido. No sabía dónde estaba, ni cómo había llegado hasta ese lugar, pero la sensación de desorientación era inmensa. Su cuerpo estaba helado y el dolor que lo aquejaba parecía ser fruto de una pesadilla que nunca acababa. Intentó moverse, pero la parálisis mental aún lo dominaba, una sensación asfixiante que le impedía hacer cualquier movimiento consciente. Su mente estaba turbia, como si la pesadilla que acababa de vivir aún estuviera intacta, como una nube oscura flotando sobre su conciencia. Intentó forzarse a levantarse, pero sus músculos estaban pesados, como si estuviera sumergido en agua, atrapado en algún lugar de no retorno. El ambiente a su alrededor comenzó a aclararse, y Samuel se dio cuenta de que ya no estaba en la fábrica, sino en un lugar mucho más profundo y sombrío. Estaba tendido sobre un suelo rocoso y húmedo, sus manos tocando la superficie fría, y las paredes a su alrededor parecían sucias y desmoronadas. Miró hacia el techo bajo, sintiendo la opresión del espacio estrecho, como si estuviera en algún tipo de cueva subterránea. Pero lo que más lo aterraba eran los sonidos que lo rodeaban. No eran solo los gritos distantes, sino también susurros inquietantes que parecían surgir de todos los rincones, como si el lugar estuviera impregnado con una presencia ancestral, una energía maligna que desde hacía mucho tiempo se había acostumbrado a habitar las profundidades de la tierra. Sintió que esas voces no eran de personas, sino de algo mucho más antiguo, mucho más maligno, una fuerza invisible y cruel que no había sido afectada por el paso del tiempo. Con un esfuerzo colosal, Samuel se levantó, pero su cuerpo aún temblaba de debilidad y miedo. El dolor en su cabeza, como un peso aplastante, convertía cada movimiento en una tortura. Dio algunos pasos vacilantes, sus manos tocando las paredes resbaladizas, buscando algo, cualquier cosa que le diera una explicación a esa pesadilla ahora tangible. La sensación de ser perseguido, la sensación de que algo siempre estaba allí, acechando, no era nueva para él. Pero ahora, esa sensación era más física, más palpable, casi como si pudiera tocar la presencia que lo rondaba. Algo lo estaba observando de cerca, moviéndose silenciosamente, cada vez más cerca con cada paso que daba. No sabía cómo, pero sentía que eso no era solo un juego de su mente. Era real. Mientras caminaba, Samuel avistó una figura en la oscuridad, su silueta retorciéndose de manera desconcertante, como si el mismo espacio estuviera deformándose a su alrededor. Era la criatura, la misma que había visto en la fábrica, la misma que lo perseguía. La sombra líquida, con su forma disforme, parecía hecha de la misma oscuridad que le envolvía,
casi como si fuera una extensión del miedo que él llevaba en su alma. Se movía sin hacer ruido, pero cada uno de sus movimientos parecía cortar el aire a su alrededor como una hoja afilada. Samuel se sintió paralizado por un momento, atrapado en su propia impotencia. Pero algo dentro de él despertó, una rabia creciente que lo impulsó a dar un paso más. Ya no podía huir, ya no más. De repente, el suelo bajo sus pies se abrió, y Samuel cayó, el aire siendo arrancado de sus pulmones por la caída abrupta. Sintió como si lo estuvieran succionando hacia un abismo sin fin, una oscuridad inmensa que no tenía fin ni fondo. El impacto fue brutal, y casi perdió la conciencia, pero no podía permitirse desmayarse. El miedo y el dolor estaban a su puerta, y sabía que, si perdiera conciencia ahora, jamás despertaría. Cuando finalmente aterrizó, su cuerpo tembló, pero luchó contra el vértigo, forzándose a levantarse. Miró alrededor y vio que estaba en una sala circular, con símbolos extraños grabados en las paredes. La sala estaba sucia, el aire denso, y la sensación de estar atrapado aumentaba con cada segundo. Era como si hubiera caído en un lugar perdido, fuera del alcance del tiempo y la realidad. Allí, la física parecía ser una mera ilusión, y el mismo espacio parecía querer tragarse su alma. El susurro regresó, más claro ahora, como una orden, como una instrucción proveniente de las profundidades de la oscuridad. Ya no tienes el control. Susurró la voz, y Samuel se dio cuenta de que venía de todos lados, de la tierra bajo sus pies, de las paredes a su alrededor, del aire que respiraba. Era una voz que parecía estar dentro de su propia mente, y un escalofrío recorrió su cuerpo. La sensación de ser consumido, absorbido por algo que no podía entender, lo dominó. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, deslizándose lentamente por las paredes, extendiéndose hasta él, como si se estuvieran preparando para devorar su esencia. Samuel intentó gritar, pero su voz estaba ahogada, como si el sonido fuera absorbido inmediatamente por la oscuridad. El aire se volvió denso, pesado, como si las paredes se estuvieran acercando a él, presionándolo, tratando de aplastarlo bajo su peso. Con un esfuerzo enorme, Samuel cerró los ojos, apretándolos con fuerza mientras intentaba concentrarse. El dolor en su cabeza aumentaba con cada segundo, como si algo estuviera tratando de rasgar su mente. Pero, en el fondo, sabía lo que debía hacer. Necesitaba luchar. No podía rendirse ante esa presencia, ante esa fuerza maligna que lo dominaba. Necesitaba recordar quién era, lo que lo había traído hasta allí. Con un grito primal, deshizo la parálisis mental que lo controlaba. Ya no iba a dejarse atrapar. Ya no más. Con un movimiento violento, avanzó hacia las sombras, rompiendo el ciclo de miedo que lo había mantenido prisionero tanto tiempo. El lugar a su alrededor parecía retorcerse, la realidad comenzando a desmoronarse bajo sus pies. Las paredes empezaron a distorsionarse, el suelo a temblar, como si la propia esencia del lugar estuviera siendo quebrada. Las sombras que antes lo rodeaban se esparcían y retorcían en agonía, intentando escapar de su fuerza creciente. Estaba tomando control, se estaba liberando. La criatura intentó acercarse, pero algo la detuvo, como si una barrera invisible la hubiera repelido. Samuel, inmerso en una ola de energía desconocida y poderosa, sintió que finalmente estaba dominando lo que antes lo dominaba. No sabía cómo, pero algo en su alma había roto el vínculo que lo unía a esa maldición. Con un gesto final, destruyó los símbolos en las paredes, haciendo que el lugar comenzara a desmoronarse a su alrededor. Las sombras se retorcieron en un último grito de dolor y, con eso, desaparecieron. El silencio invadió el ambiente, pero esta vez no era el silencio opresivo de antes. Era un silencio de libertad, como si la propia naturaleza del lugar se hubiera desvinculado del miedo que lo había dominado. Samuel se encontró finalmente libre, libre de aquello que lo perseguía y lo consumía. Estaba fuera del alcance de la criatura, de la maldición, de la oscuridad. Sabía que finalmente podría encontrar la paz. Pero antes de alejarse para siempre, Samuel sintió una última presencia. No una amenaza directa, sino una presencia distante, observándolo. No sabía qué era, pero podía sentir que, de alguna forma, algo aún lo vigilaba, aún lo observaba con una paciencia ancestral. Miró hacia el horizonte, respirando hondo, sintiendo una paz que jamás pensó ser posible. Sonrió, sabiendo que la pesadilla finalmente había terminado. O, tal vez, apenas comenzado. Lo que importaba era que ahora sabía que la verdadera batalla no estaba en huir, sino en liberarse de aquello que no debía haber sido invocado. Y, en ese momento, se sintió, por primera vez en mucho tiempo, dueño de su propia vida.
En su mente, una última frase resonó, un recordatorio que jamás podría olvidar. No está solo. Él nunca se fue. Pero ahora, Samuel sabía la verdad. Había vencido, y la oscuridad, que tanto lo atormentó, finalmente se disipó. Estaba libre, o al menos, tenía esperanza de que lo estuviera.